Es una mañana caliente, como se acostumbra en el condado de Ibis, Utah. La arena rojiza arde a 40 grados centígrados y la calma reina en los vecindarios, cuando un niño de alrededor de 12 años es captado por una cámara de vigilancia. El niño se acerca a la puerta y toca el timbre. Al principio nadie responde, pero después de unos segundos una voz masculina pregunta: ¿quién es? Hola, quisiera saber si me podrían hacer 2 favores. ¿Qué necesitas? ¿Podría llevarme a la estación de policía más cercana? En ese momento el propietario de la casa invitó al niño a tomar asiento y marcar al departamento de policía. 911, dígame cuál es su emergencia. Un niño de 12 años llegó a mi casa pidiendo ayuda. Dice venir de la casa de uno de los vecinos. Está desnutrido y tiene una cinta adhesiva alrededor de sus piernas. Claramente puedes escuchar cómo el hombre en esta conversación se quiebra al punto del llanto. Estuvo atado, es obvio que este chico estuvo secuestrado. ¿Y sabe cuál es el nombre de su madre? El nombre de su madre es Ruby Franke. 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 Ruby Franke's. Ruby Franke. El perturbador caso de Ruby Franke, la youtuber que enloqueció. My last tip for worth. Hey, I'm still recording! Desde hace años compartimos nuestras vidas a través de las redes sociales. Y muchas personas en realidad creen que todo lo que hacemos, lo que posteamos o lo que decimos son nuestras vidas reales. Pero en realidad la mayoría de las veces todo eso que decimos o posteamos en las redes está muy lejano de serlo. Relaciones divertidas, las vacaciones de ensueño, o en este caso la familia perfecta. ¿Por qué Ruby estaba tan empeñada en mostrar a su familia perfecta? Primero, tienes que entender, tienes que comprender quién era Ruby Franke, y así vas a saber por qué hizo esos actos tan atroces con sus propios hijos. Ruby Griffiths nació en enero de 1982 en Utah, Estados Unidos. Utah es un estado que se caracteriza por muchísimas cosas. Sus enormes cordilleras rocosas de color rojo, paisajes bellísimos, parques nacionales y sobre todo por ser un estado famoso por albergar la sede de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El estado de Utah tiene alrededor de 3.4 millones de personas, de las cuales 2.7 están registradas como mormones. Eso representa aproximadamente un 63% de la población. Ruby creció junto a sus 3 hermanas en un ambiente completamente mormón. Los comportamientos, las doctrinas y las costumbres de la iglesia mormona influirían completamente en toda la vida de Ruby. A la edad de 18 años, Ruby se casó con Kevin Franke y decidieron vivir en uno de los valles más populares de la región, llamado Springville, un lugar hermoso, rodeado de montañas verdes con una población 98% mormona, lo que sería el lugar perfecto, según la pareja, para criar a una familia. Pero, aunque Springville parecía perfecto, estaba distante de ser lo mismo. Aquí aplica 100% el dicho: pueblo chico, infierno grande. Los habitantes del valle están constantemente en una disputa entre quién es el mejor mormón, quién es el mejor padre, quién tiene el mejor carro y también cuál es la mejor familia. Estos sentimientos y esta competencia influyó completamente en Ruby y la forzaba día con día a demostrarle a todos sus demás vecinos de que ella era la mejor madre y la mejor mormona. La familia Franke se convirtió rápidamente en una familia de 8 integrantes. La pareja tuvo 6 hijos: Shari, Chad, Abby, Julie, Russell y Eve, nacidos entre marzo del 2003 y septiembre del 2013. En 2015, Ruby subiría su primer video a YouTube, nombrando su canal 8 Passengers, 8 pasajeros. Ya eran 8 en la familia. Sus videos eran tipo vlog. Ruby grababa el día a día de la casa de los Franke, mostraba cómo adoraba tener una hermosa familia, cómo era feliz siendo una ama de casa.
Como es de esperarse, Ruby conectó con un gran nicho. Conectó directamente con madres que tenían que mantener la casa, que sus esposos se iban todo el día a trabajar y que tenían que estar al cuidado de sus hijos. 8 Passengers era un acompañamiento a todas estas madres solitarias que tenían que ponerse a cuidar a toda su familia. Ruby, sin pensarlo, se convirtió en la mommy blogger más grande de todos los Estados Unidos. Compartía sus rutinas, viajes, reglas del hogar, consejos de crianza y oraciones. Imagínate, en poco tiempo el canal llegó a tener 1 millón de suscriptores. It's just so fitting. It is so fitting to hit 1 million while I'm like, big thing has always been mothers are powerful. And it's not the big things that moms do that make them powerful. Power comes in the little things. Thank you. Rápidamente los Frankie se convirtieron en la familia más famosa no solamente de Springfield ni de Utah, sino de todos los Estados Unidos. Les pedían autógrafos, asistían a congresos de la iglesia, eran completamente celebridades. Pero detrás de cámaras, los Frankie esconden intenciones muy oscuras. Lo que para ellos era el hobby de mamá de estarlos grabando, se fue convirtiendo poco a poco en trabajo. Y todos sabemos que los niños no deben trabajar. Lo que antes era orgánico se teatralizó. Y ahora Ruby planeaba meticulosamente las aventuras que vivía con sus hijos y con su esposo. Guionizaba los diálogos de cada uno de ellos y los incentivaba a participar por la paga de $10. Para este momento, 8 Passengers pasó de facturar $2,000 mensuales a $8,000, después a $20,000, llegando a facturar en el mayor pico del canal hasta $100,000 mensuales. Ruby y Kevin sabían que habían descubierto una mina de oro y empezaron a comprar carros e inclusive casas. Ruby ya no era esa madre humilde que cuidaba a sus hijos y esposos, sino ella ya había evolucionado. Dejó de ser una mommy blogger y se convirtió más bien en un símbolo de éxito. Ahora sería esa mujer que lucha por su familia, que logró salir adelante, un ejemplo de vida para la iglesia y para todas las madres, que día tras día dan lo mejor de ellas. Come on in. Pero no te olvides de los niños. Chad era el más popular de todos los hermanos. Para muchas, un niño bien parecido, alegre, carismático y gracioso. En ocasiones demasiado gracioso. Ruby notó que los videos en los que Chad aparecía solían tener más tiempo de reproducción, por ende monetizaban más. Su hijo tenía algo, tenía la chispa, tenía todo para ser una estrella. Pero también las estrellas dejan de brillar. Mira esto. Todos los problemas de 8 Passengers comenzaron junto con la adolescencia de Chad. El niño carismático ya no quería participar de forma activa en los videos. Ruby lo forzaba tanto que era inevitable notar que Chad estaba harto de hablarle a la cámara y seguir con esta dinámica familiar. Ella estaba consciente de que ella no era la protagonista del canal, sino que el protagónico de todo esto era la dinámica de la familia, y no dejaría que su hijo arruinara esa dinámica. En búsqueda de más views, Ruby empezó a subir cosas muy personales de sus hijos, como la primera regla de Shari o la primera vez de que Chad se afeitó. Esto sin duda hizo que sus hijos se negaran muchísimo más a seguir participando en los videos. Eran vistos como empleados, pero tenían que pretender que eran una familia feliz. Algo ya olía muy mal en los videos de 8 Passengers. Inclusive mucha gente empezó a comentarle que eso más bien parecía como una explotación por parte de la madre al subir cosas tan íntimas de ellos. Algunas personas incluso profetizaron todo lo que pasó, diciendo que ella en algún momento iba a terminar tras las rejas. Chad, are you going to be willing to help me out or not? You seem really distant. Todos conocemos historias de niños que son explotados por sus padres. Algo muy común porque se sabe que monetizan mucho. Quisiera yo decirles que esto terminaría ahí, en la historia de una mujer que explota a sus hijos. Pero no, esto va mucho más allá. Créanme, lo que viene es mucho peor que cualquier tipo de explotación. Los problemas con Chad eran cada vez peor. Ruby y Kevin no sabían cómo controlar a su hijo adolescente y buscaron algún profesional que les ayudara a tratar de calmar a este niño. Ruby escuchó a sus compañeras de la iglesia hablar sobre una tal Jody Hildebrand, psicóloga, coach, consejera de vida, fundadora de la organización Connections Classroom y lo más importante, ella era mormona.
Jodie se entregaba en cuerpo y alma en Connections, daba formación emocional basada en principios estrictos. Ella lo presentaba como un programa educativo, alternativo a la psicoterapia convencional, pero sus enseñanzas estaban marcadas por una frase emblemática: la obediencia total. Los Frankie no dudaron ni un segundo en pagar la primera sesión de terapias para su hijo. Chad, sin más remedio, se conectó a las sesiones con Jodie. Sorprendentemente, Chad sí encontró un desahogo emocional grande en sus sesiones. Se veían mínimo 2 veces por semana. Y no es de sorprender, pues sus padres en realidad lo veían a él y a sus hermanos como empleados, no como hijos. Al fin alguien podía estar en contacto más directo y profundo con ese niño. Pero la adolescencia te incita a hacer cosas estúpidas, a veces por placer, y otras veces no sabes por qué, simplemente impulsos. Aunque Chad presentaba mejoría, una rabia interna no lo dejaba descansar. No soportaba la hipocresía de su madre al momento de hacer videos. Un día, como si se tratase de un animal, Ruby decidió quitarle las cosas que ella le había dado a su propio hijo. Le quitó su cuarto y lo envió a dormir al sótano, en donde no tenía cama, en donde no vería a nadie. Un castigo algo ortodoxo para muchos, pero no para Ruby, y mucho menos porque fue propuesto por la mismísima Jodie. Chad, llegamos a un límite contigo. Si vuelves a desobedecer, te meteremos a una escuela militar. Ya pagamos la matrícula. Esto no es un juego. Esa conversación que Chad tuvo con su madre se quedaría en su cabeza, como si las palabras se hubieran taladrado en su psique. Tanto así que tomaría la iniciativa de volver a aparecer en los videos, ayudar a su madre en la casa, obedecer a sus padres y no cuestionarlos. Todo esto fue gracias a Jodie, que fue enviada por Dios para ayudar a mi familia. Lo cierto de todo esto es que Chad había sido manipulado y amenazado por su propia madre. Para este momento, 8 Passengers ya tenía más de 2 millones de suscriptores. Cada vez tenían más fans y créanme que los adoraban. Pero esta adoración tendría un punto de quiebre, un punto de inflexión. Y esto pasaría cuando Ruby involucraría de nuevo a Chad en sus videos. Se supone que este sería un video para concientizar a los padres de ser firmes en sus castigos con sus hijos. Ruby no tenía idea de que esto se saldría de sus manos. Ella habló de cómo los Frankie habían atravesado una etapa difícil con la rebeldía de Chad. Él, de la manera más sincera, aceptó sus errores y habló públicamente sobre su castigo. Se me quitó mi cuarto durante 6 meses. Dormí en el piso, pero aprendí a obedecer y amar a mis padres. Esto hizo que no cientos, sino miles de seguidores del canal notaran algo muy oscuro en 8 Passengers. De inmediato el canal dejó de tener comentarios de amor y felicitación a comentarios algo más extraños y oscuros. Comentarios que hablaban estrictamente de que esos niños al parecer estaban siendo explotados. Fue una bomba que Ruby no pudo evitar que explotara. A los pocos días el video tenía miles de reproducciones y el canal estaba perdiendo suscriptores. La máscara de la madre perfecta sería al fin removida por primera vez y ella misma sería la que se la quitaría. Esto llegó a los oídos de Jodie, la cual reaccionó de una manera muy extraña, apoyando completamente las decisiones de Ruby y justificando todas sus acciones. Esto hizo que poco a poco Jodie fuera fortaleciendo más la relación tan personal que tenía con Ruby, ofreciéndole un espacio en Connections para que hablaran solamente y puntualmente de los problemas que las madres mormonas atraviesan. Esto hizo que Jodie fuera involucrándose más y más en la dinámica familiar de los Frankie. Kevin empezó a asistir a un seminario muy especial que impartía Jodie todos los jueves. Esto era de terapia de parejas. Al principio, Ruby se lo pidió como un tipo de favor, un favor que quería que se le hiciera a su amiga. Sin embargo, en estos seminarios se tocaban temas muy delicados de pareja, y Jodie, sin haber preguntado nada y sin haberle expresado nada a Kevin, decía cosas muy extrañas sobre la relación de él con Ruby, inclusive mentiras, diciendo que ellos eran la muestra perfecta de un matrimonio salvado, cuando Kevin tenía problemas comunes y normales con su pareja. Kevin llegó a ignorar esto. Creyó que esto era parte de ayudar a la amiga de su esposa. Sin embargo, poco a poco estos seminarios dejaron de ser seminarios sobre problemas de parejas y se convirtieron en seminarios sobre los errores que Kevin cometía en casa. ¿De dónde saca tanta información Jodie? ¿Por qué sabe y por qué habla de cosas tan personales? Eran preguntas que Kevin no lograba explicarse.
Los mormones son extremadamente estrictos con su método de vida y con sus convicciones. En sus textos se habla sobre el final de los tiempos y cómo los que siguieron el camino del Señor serán salvados. Son radicales hasta la médula. Buscan siempre tener un estilo de vida digno para ser recibidos por el Señor. El 13 de marzo del 2020, el evento más grande que ha sucedido en los últimos años azotaría la humanidad. Coronavirus. COVID-19. Coronavirus. COVID-19. Coronavirus. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. La pandemia fue desastrosa para todos, pero para los mormones ortodoxos era mucho más. Era en realidad el final de los tiempos. El gran momento se acercaba a pasos agigantados. Un día, Jody llamó a la casa de los Frankie. Kevin, ¿eres tú? Sí, ¿quién habla? Soy Jody. Algo malo está pasando en mi casa, por favor ayúdenme. Ruby y Kevin manejaron directo a la casa de Jody para ver qué es lo que estaba pasando. Lo que encontraron ahí los dejó boquiabiertos. Jody estaba recostada en el piso gimiendo y gritando cosas sin sentido. Kevin trató de calmarla, pero ella solamente reaccionaba bruscamente. Ruby le pidió a Kevin que se diera un momento a solas con Jody. Quizá podría calmarla. Jody y Ruby estuvieron horas a solas. Kevin, lo que te voy a decir te orillará a dar el mayor acto de fe de tu vida. Obviamente Kevin estaba asustado, pero le dijo a su esposa que confiara en él y que tendría fe en lo que le iba a decir. Jody ha sido poseída por una fuerza demoníaca. Lo que escuchó Kevin fue difícil de creer, pero la fe en las palabras de Ruby eran más grandes. Kevin, tenemos que hablar con un sacerdote para que le exorcice. El sacerdote llegó, hizo el ritual. Jody se retorcía como gusano con sal al momento de ver crucifijos y escuchar las plegarias, hasta que Jody cayó. Esa mujer de complexión robusta se levantó del piso como si nada le hubiera pasado. El demonio aún no se va, solo está descansando, les dijo el sacerdote. Sería inhumano dejarla aquí sola, dijo Ruby a Kevin. Como si la decisión ya hubiera estado tomada, Ruby le ofrece a Jody irse a vivir con ellos. Era una buena decisión, pues Shadi, la hija mayor de ellos, ya se iba a ir a la universidad y dejaría su cuarto solo. Jody, sin pensarlo y sin poner ninguna resistencia, aceptó la hospitalidad de los Frankie. Hay que entender que para Ruby, Jody era más que una terapeuta. Era una amiga que le había ayudado a salir de las situaciones más oscuras de su familia. Una reconocida psicóloga, exitosa, que le daba reconocimiento a Ruby como madre y como acólita. Quizá Ruby había encontrado la aprobación que tanto buscaba en Jody. Y así convivieron durante meses. Jody pasó de ser una invitada en la casa de los Frankie a empezar a imponer órdenes e ideas. En entrevistas, Chad habla de cómo su exterapeuta llegó a controlar cada aspecto de la vida de Ruby, las pocas amistades que tenía, la relación con Kevin, la relación con sus propios hijos. Kevin notó que su madre pasaba muchísimas horas en el cuarto de Jody haciendo quién sabe qué cosas. Todo empezó a pintar muy raro en la relación que tienen ellas dos. Un día, alrededor de las 3 de la tarde, Kevin llegaba del trabajo cuando Ruby se le acercó y le dijo: necesito que te vayas de la casa. Kevin creyó que se trataba de una broma de muy mal gusto, hasta que notó la seriedad en el rostro de su esposa y sabía que lo que decía era 100% verdad. Esa misma mañana, Jody había hablado con Ruby y la había convencido de que Kevin en realidad le estaba haciendo mal a la familia, que él no era el hombre que ella soñaba y que tenía que estar solo para valorarlo. Kevin agarró sus cosas y se fue. Dice que este es uno de los momentos de los que más se arrepiente en su vida. Quizá si él no se hubiera ido, si hubiera sido más firme, las cosas no hubieran sucedido como pasaron. Jody ya había eliminado a la figura paterna de la familia, pero todavía le quedaba alguien más: Chad. Jody en una de sus sesiones con Chad tocó temas sobre sexualidad. Chad había tenido varias novias y se había escapado de casa para ir a verlas y tener intimidad. Justo esa sesión le ayudaría a Jody a construir toda la narrativa para eliminar al hijo varón mayor. Jody convenció a Chad de sincerarse con su madre, de que le dijera sobre las chicas y el sexo. Viniendo de su propia terapeuta el consejo,
Chad no lo dudó y fue y le contó a su madre. Las palabras de Chad destrozarían el corazón y mente de Ruby, dejándola boquiabierta, enojada y desilusionada del mal mormón que era su hijo. Jody la volvió a aconsejar, y esta vez diciéndole que el demonio está en todos lados, y que si quisiera ser salvados, tienen que apartarse de las personas que no entrarán al reino de los cielos. Sin la presencia de Shari, de Kevin y de Chad, Ruby quedaría completamente aislada. Para muchos, las acciones que está tomando Ruby son completamente absurdas, inclusive injustificadas. Pero recordemos que Jody era una psicóloga, experta en comportamiento humano. Jody obtuvo su licenciatura como terapeuta a mediados de los 2000. Se casó, tuvo 2 hijos, se divorció y por razones no confirmadas, los hijos de Jody la desconocieron como su madre. En el 2012, Jody recibió la revocación de su licencia profesional por violación de confidencialidad profesional. La terapeuta había dado información sobre sus pacientes a líderes eclesiásticos de la congregación mormona, destruyendo familias enteras. Shari encontró esta información en internet y no podía creer lo que estaba leyendo. La persona que ahora dormía en su cuarto, que convivía con sus hermanos menores, era una delincuente. Ella trató de contactar a su padre y él no le respondió. Cuando logró contactar a Ruby, su madre, ella simplemente le dijo que nunca más sería bienvenida en su casa por difamar a su amiga y que por favor no volviera a hablarle nunca más. A finales del año 2021, Ruby y Jody subirían su primer video a un nuevo canal titulado Moms of Truth, Madres de la Verdad, y cerraría el canal de 8 Passengers para enfocarse en ayudar a madres mormonas en el nuevo canal. Se puede notar un cambio enorme en Ruby. Ahora esa mujer parece no tener ningún sentimiento. Aires de grandeza, como si lo que dijera en Moms of Truth fuera la verdad absoluta. Ruby había evolucionado y la persona en la que se había convertido sería aún peor de lo que ya era. Por el otro lado, Jody no descansaría hasta tener a Ruby solamente para ella. Ahora lo que se interpondría entre ellas eran 4 de sus hijos, a los que Jody repudiaba. Ruby se quedó con 4 niños en la casa. Los más chicos tenían entre 12 y 8 años. Eran niños pequeños y completamente hiperactivos, tanto que llegaban a sacar lo peor y a colmar la paciencia de Ruby. Escucha esto. Un día Jody le dijo a Ruby que sus 2 hijos menores estaban poseídos por demonios. Le dijo que ella lo sabía, que Dios se lo había dicho. Tenían que detenerlos y liberar a esos 2 pequeños niños de esas almas malignas. Ahí fue cuando Jody le propuso a Ruby el llevar a los 2 niños menores a su casa en Ibis, realizarles el exorcismo y liberarlos del mal. Ruby le creía completamente a esta mujer. Era la única persona en el mundo que la apoyaba en toda decisión. Es por eso que accedió a llevar a los niños a esa casa. Mientras dejaba a sus otros 2 hijos encerrados, con las ventanas trabadas y las puertas con llave, sin la posibilidad de salir a ningún lado. La casa de Jody en Ibis era inmensa. Una vez que llegaron, Jody llevó al niño al sótano y lo obligó a quedarse en un cuarto de paredes de concreto, frío durante la noche y como un horno durante el día gracias al calor de Utah. Y a la niña más pequeña la llevó a un cuarto en la planta superior. Ruby se quedó durante días acompañando a Jody, practicándole exorcismos a sus hijos, amarrándolos, torturándolos, negándoles los alimentos y bebidas para supuestamente debilitar al demonio. En ocasiones, los niños tenían que estar en el patio de pie, sin moverse, quemando su piel con el sol intenso de Utah. También se cuenta que Ruby los asfixiaba para poder ahogar los gritos de tortura, que según ella eran los gruñidos de los demonios. Del otro lado estaban los otros 2 hijos de Ruby, encerrados, muriendo de sed y de hambre, hasta que uno de los vecinos se percató de ello, lo que hizo que llamaran a la policía y abrieran la casa de los Frankie, dejando a los niños salir por primera vez después de una semana. Los vecinos de Springville sabían que algo estaba mal en la casa de los Frankie, pero la policía no pudo hacer demasiado. Lastimosamente no había un caso firme, ni siquiera por abandono. A este punto pareciese como si no se podría hacer nada para detener a Ruby Frankie. En la mañana del 30 de agosto del 2023, el hijo menor de Ruby, que estaba en el sótano, se jugaría la vida. El niño estaba atado de muñecas y tobillos con cinta adhesiva. Ingeniosamente y con la poca fuerza que tenía, logró romperla y salió por la puerta trasera. Es aquí donde volvemos al inicio
de esta historia. El niño caminó cuadras, descalzo en el pavimento hirviendo hasta llegar con un vecino que le hablaría el 911. El departamento de policía de Santa Clara Evans intervino y acudieron por el niño. Cuando lo encontraron tenía cintas adhesivas en sus muñecas, un estado de desnutrición severo y quemaduras solares de segundo grado. Expertos dicen que si se hubieran dejado pasar un par de días más, este niño no hubiera sobrevivido. La policía allanó la casa de la famosa psicóloga en búsqueda de la hermana menor. Lo que encontraron ahí fue igual de espeluznante. La niña estaba en un estado crítico igual que su hermano. Un cuarto en el sótano estaba cerrado con una puerta de caja fuerte, la cual Jody aseguraba que no tenía la contraseña. No importó. La policía se llevó en ese momento a Jody por supuesto secuestro. En este momento la policía tenía dos trabajos. Número 1, localizar a los padres de esos niños. Y número 2, abrir ese cuarto del sótano. La policía llegó a contactar a Kevin, el cual estaba aislado en un departamento en el centro de Springville, y le pidieron que acudiera a la comisaría a recoger a sus hijos. En ese transcurso, el hijo menor de Ruby recuperó un poco más la fuerza y pudo platicar que todas esas cosas se las realizaba su propia madre y la amiga de su madre. En ese momento se organizó una búsqueda para encontrar a Ruby Franke. Por el otro lado, un especialista en cerraduras y cajas fuertes acudió a la casa de Jody para ver si podían llegar a abrir esa puerta. Esto fue tan sencillo como poner los números del 1 al 5 para que la puerta se abriera. Que las personas pongan esas combinaciones es más común de lo que creen, dijo el especialista. Una vez dentro se dieron cuenta que se trataba de un cuarto entero con baño propio. En el piso había sogas con sangre, manchas de una especie de ungüento, cinta adhesiva y crucifijos. Como si no fuera suficiente, también encontraron un diario de Ruby, en donde explicaba y narraba las torturas que le hacía a sus hijos. Ella estaba convencida de que ellos estaban poseídos por demonios y que su única salvación era debilitar estas entidades. Parecía una escena sacada de una película de terror. Mientras todo esto pasaba, Ruby se encontraba en su casa en Springville, guardando todo lo que fuera posible en el momento y obligando a sus otros dos hijos a hacer lo mismo. Con todo listo y las maletas en el coche, intentó encenderlo, pero había olvidado las llaves dentro de la casa. Al momento en el que regresó por ellas, al interior de la casa, la policía ya estaba ahí y lograron detener la huida de la madre influencer. A Ruby Franke se le acusó de 6 delitos graves relacionados con abuso infantil. Cargo por negligencia médica grave, por no proporcionar atención médica a sus hijos. Cargo por desnutrición intencional. Cargo por encierro y privación de libertad. Cargo por infringir lesiones físicas. Cargo por exposición a condiciones extremas. Y cargo por castigo físico extremo. En diciembre del 2023, Ruby fue declarada culpable de todos estos actos, dándole hasta 30 años en prisión. El mismo mes de diciembre, Jody fue acusada de los mismos 6 actos, dándole la misma cantidad de años en cárcel. ¿Estás de acuerdo? Que Ruby en realidad nunca fue una buena madre. Psicólogos que han estudiado este caso hablan de 2 cosas muy importantes. La primera es sobre el fanatismo religioso y cómo estos extremos pueden llegar a generar un constructo psicológico en los acólitos. Muestra clara está en cómo Ruby estaba convencida de que se acercaba el final de los tiempos y que sus hijos estaban poseídos por demonios. Y la segunda cosa importantísima que expertos han visto es cómo las redes sociales nos moldean. Diario, día con día vemos cómo hay personas que aparentan algo y que en realidad no lo tienen. Creemos lo que vemos, pero vemos lo que creemos. Eso nos ayuda a justificar las cosas que hacemos o decimos enfrente de una cámara y que después postearemos. Este fue uno de los múltiples y muchos casos de abuso infantil, de fanatismo, de lucración de imagen y de negligencia que se viven día con día y que en Perturbados desentrañaremos semana tras semana. Porque amigos míos, no hay nada más perturbador que la verdad.